Ve estos estudios que van a satisfacer tu curiosidad y ser de tu interés. Si te gustan, no olvides darles like, inscríbete y ve las notas abajo. Bendiciones. Hola amigos, bienvenidos a este su canal CD Ficachis. Estamos analizando o estudiando la teoría de los multiuniversos de Dios en el capítulo 2. También hablamos de ciencia, tecnología y culturas antiguas del mundo. Ustedes dirían que qué es lo que vamos a ver. Les explicaba yo que vamos a hablar sobre diferentes teorías como la teoría de cuerdas, de la expansión del universo, la teoría de las supercuerdas. Vamos a hablar sobre las pirámides del mundo, sobre los Anunnakis, las sectas políticas, qué son los libros deuterocanónicos y qué es lo que tienen que enseñarnos, los libros judíos y cómo también todo esto, todo absolutamente junto con la ciencia, la tecnología, respecto a la política, cómo todo eso está íntimamente relacionado con las profecías del fin del mundo. Parece, según mi punto de vista, algo muy interesante, espero que les guste. Son temas que vamos a estudiar muy a fondo, entonces obviamente no vamos a abarcar todo de manera que sea muy rápido. Entonces sí les pido su paciencia, vamos a llegar tarde o temprano a algunos de los temas que a ustedes les interesen más, pero yo creo que todos los temas que vamos a comentar pues son bastante interesantes. Habíamos leído en el capítulo anterior Esperanza de Gloria, que viene en Romanos 8 del 18 al 27. Siempre les doy un versículo de introducción que habla sobre la historia, la ciencia o sobre las profecías como aspectos generales que nos permiten a nosotros conocer que la Biblia en muchos de los aspectos tiene algo de relación con lo que vamos a estar viendo, ¿no? En este aspecto decíamos que antes de empezar el tema de las probabilidades de vida en el universo, les comentaba yo que el momento en que se manifiesta que Dios, vamos a ser transformados a esa naturaleza que tenemos, que es la naturaleza de hijos de Dios. Y que, bueno, ya tenemos el Espíritu que nos guía, que nos ayuda en nuestras debilidades y en nuestro entendimiento, y que por otro lado también es el mismo Espíritu que ruega por nosotros a Dios con sonidos indecibles y conforme a la voluntad de Dios. Entonces, como les decía yo, ¿cuál es la probabilidad de vida en el universo? Yo creo que la mayoría de nosotros, para la mayoría de nosotros es difícil expresar el tamaño del universo, ¿no? Y mucho más cuando pues estamos tratando de saber, no hay una medida como tal que podamos nosotros comprender. Y por ejemplo, no podemos medir el universo en metros porque pues, es una situación demasiado caótica. Cuando tratamos, no cabe en la medida de metros o de kilómetros en esta situación. El universo está continuamente en expansión. Cada vez va expandiéndose más. Entonces, cuando nosotros hablamos de que, por ejemplo, la Tierra es una parte muy ínfima, muy pequeña de esa extensión del universo, podemos también pensar que el hombre también es una parte pues ínfima de esa tierra, ¿no? Es muy pequeño, así como la Tierra es muy pequeña en la galaxia y la galaxia en el universo. Entonces, muchos piensan que la creación en la Tierra del hombre pudo haber sido ocasionada por un meteorito o por la influencia de algún extraterrestre, que es una de las tres teorías que se conocen como posibles teorías de la creación de la humanidad. Y la otra es la evolución en sí misma, ¿no? Entonces, estas tres formas son las tres formas más simples en las cuales se puede explicar la creación del hombre en la Tierra, según la ciencia. Además de estas, por supuesto, está la teoría de evolución, la cual por su misma complejidad necesita
Para que una célula pueda ser creada o una bacteria pueda ser creada, se necesita agua, cierta cantidad de agua, cierta salinidad, cierta temperatura, se necesitan ciertas moléculas, proteínas, enzimas y otras necesidades alternativas para que se pueda crear la vida en la Tierra, ¿no? Y pues a todo esto, según la teoría de la evolución, pues también necesita un sistema solar en el cual pues exista cierta distancia de la Tierra para que pues pueda eh, calentar este líquido que tiene que generar esa vida. Entonces, muchas veces diríamos, bueno, eso explica por qué en los demás planetas que están alrededor de nuestro mismo sistema solar, pues no existe vida, ¿no? Entonces, eso podría ser explicable y también sin existencia de la Luna, pues se está demostrado que tampoco habría vida. Se complica todavía más porque ya no nada más es la distancia del Sol, sino también el hecho de que exista la Luna, porque la Luna es la que mueve las mareas en el mar. Entonces, como se tuvo que haber creado la vida en el agua, pues también tenía que haber ese movimiento de mar para que se pudiesen mover las diferentes necesidades que ya mencionamos, las diferentes partículas o proteínas o moléculas, moverse para poderse combinar, ¿no? Si ponemos un poco de atención a otros planetas que han tenido agua y que pues también tienen algunas lunas, y que pues eso ha sucedido durante millones de años, y pues aún así estos planetas, como yo decía, pues no han tenido vida. Hay algunas teorías que dicen que estos planetas tienen vida, pero como les digo, estamos hablando de hechos evidentes, científicos, o que tienen algún tipo de testimonio a nivel nacional e internacional. Estos hechos existen, de que realmente suceden, ¿no? Entonces, independientemente de que se diga que hay o han existido culturas en la Luna o edificaciones, muestra de vida, y también en Marte y en Júpiter, pues podemos nosotros ahorita simplemente considerar que pues en los diferentes planetas, a pesar de que han tenido vida y no han tenido lunas muy grandes, en proporción a la Tierra, por ejemplo. La Luna es una cuarta parte del tamaño de la Tierra, entonces está un poquito más lejos de 380.000 kilómetros de distancia está, lo que quiere decir, si nosotros viajamos a la velocidad de la luz a la Luna, en poco más de un segundo estaríamos en la Luna. Entonces, como yo les decía, sin embargo, debemos de considerar varias cosas. Por ejemplo, la Tierra se dice que tiene más o menos un poquito más de 4.000, un poco menos de 4.500 millones de años aproximadamente. Entonces, las culturas más antiguas del hombre tienen aproximadamente, como yo les decía, de los sumerios y los acadios, entre pues unos 15.000. Hay otras culturas, otros huesos y otras situaciones que han llegado a encontrar donde se habla de que según el carbono 14 tienen más tiempo de estos 15.000 años, pero culturas que podemos leer, que podemos ver su historia y que podemos ver más a detalle su desarrollo, pues está por ejemplo la cultura sumeria de 13.000 años antes de Cristo aproximadamente, y que pues los egipcios se calcula que estaban a unos 5.000 años antes de Cristo. Entonces, como yo les decía, a pesar de que se cree que existen culturas más antiguas todavía que la Sumeria y la Acadia, pues no hay todavía una evidencia escrita de tales situaciones, ¿no? Y se han encontrado escritos con fechas muy antiguas, pero se desconoce ni siquiera la interpretación de los escritos o las anotaciones que encuentran también en
en estas piezas de arcilla, así como lo encontraron las de los sumerios. También hay otros escritos que también fueron escritos en arcilla, que se supone que datan de periodos todavía más antiguos. Todas estas teorías que hemos comentado están comprobadas física, científica y matemáticamente cuando miramos estas culturas hacia el exterior del universo o hacia el interior del hombre. Vemos que existen los multiuniversos o dimensiones que están relacionadas con la situación espiritual del hombre. Entonces, viendo todo lo que existe a nuestro alrededor, desde lo más grande del universo, hablemos del universo en sí, y luego los conjuntos de galaxias, luego las galaxias y así sucesivamente, hasta lo más pequeño que hay en el universo, que hasta ahorita conocemos, que son los quarks, los hulones y otras cosas que vamos a estar viendo sobre la teoría de cuerdas. También existe otra sustancia más pequeña que todavía no la podemos atrapar, pero sabemos que existe porque es lo que está suspendido, en donde está suspendido el universo, que se le conoce como materia oscura. Entonces, la materia oscura, todavía no encontramos aparatos o alguna situación con la cual podamos atrapar la materia oscura, porque se dice que es tan ligera, tan pequeña, tan ínfima, que atraviesa todos los objetos. Es como si estuviéramos hablando del átomo, ¿no? Entonces son como todavía mucho más chicos que los átomos y atraviesan a los mismos átomos, esos pequeños átomos de materia oscura. Supongamos que Dios no nos hubiese creado, ¿cómo explicaríamos nosotros que pudiera existir todo esto, ¿no? Esas pequeñas partículas, hasta esa situación tan inmensa. Si se supone que una de las principales teorías de la física dice que nada es creado, todo es transformado, ¿no? Entonces, de alguna manera, fuimos o todo fue creado, aún nosotros mismos. Entonces, este capítulo, pues, este capítulo 2, se supone que nos va a guiar a esos principios, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando de cómo es posible que pudiera haber vida extraterrestre. Para empezar, diremos que unificar las teorías científicas, tratando de unificar una idea como es muy complejo. Llevar a la persona a través de estas ideas, y para que estas ideas puedan estar asociadas entre sí y puedan llegar a una conclusión, todavía es más complejo. Entonces, a veces hay que llevar a la persona paso por paso para que puedan ustedes entender de cuáles son las bases de estas situaciones, ¿no? Entonces, yo sé que es a veces nuevo hablar de la vida extraterrestre. Una vida extraterrestre se supone que es una vida de marcianos o de extraterrestres que muchos de nosotros sabemos y pensamos que pues no pueden existir. O sea, creemos o nos negamos a saber que existen, mientras que muchas personas conocidas han llegado a presenciar a estos seres de esas diferentes razas que se supone que están habitando entre nosotros, otras que vienen de visita, y que pues muchas veces decimos, no, pues es que si ellos nos conocieran, pues vendrían a extinguirnos, ¿no? O quién nos garantiza que existan y nosotros no lo conocemos, siendo que sería evidente que pues estas razas son superiores a nosotros. Entonces, por otro lado, también diríamos que aquellas fuerzas y gente que está en el poder y que tiene intereses oscuros, se aprovecha de estos extraterrestres que se supone que son oscuros y otros que existen que se supone que son blancos, les dicen, o seres de luz. Entonces, mientras que existen estos dos tipos de extraterrestres, la iglesia tiene el conflicto de que si los extraterrestres existen, o que si existieran, si serían parte de las creaciones de Dios, o si serían parte de esos ángeles caídos, o si serían parte de aquellos dioses de los cuales se ha hablado a través de las culturas en el tiempo. Y la religión pues choca también con esto porque pues también tiene intereses creados, ¿no? Dependiendo de la religión,
sus intereses y dependiendo de la religión también muchas veces la evolución que ha tenido. Por ejemplo, aunque la Iglesia Católica tuviese algunos escritos y hallazgos de tipo científico que se conoce que los tienen y son ocultos, hay iglesias que no son tan viejas o religiones que no son tan viejas y que mantienen, por ejemplo, principales líderes o aquellos que evolucionaron, como en el caso de Lutero. Entonces, y existe una iglesia cristiana. Y a partir de ese conocimiento de la iglesia cristiana, pues están basando los hechos que la misma iglesia católica había permitido difundir, de tal manera que, bueno, a la iglesia católica no los permitía difundir, pero aquellos que pudieron sacarle a la iglesia católica que ya estaban difundidos. No sé si soy muy explícito, pero lo que quiero dar a entender es que los extraterrestres siempre han sido ocultados ante las grandes masas, no importa quiénes sean los que estén interesados en esto, ya sea la política, ya sea la religión, o ya sean otras personas, otras sectas, que están interesados en que no se conozca más de esto. Porque en una de las entrevistas que vamos a ver en los estudios de Caballo de Troya, le preguntaban a JJ Benítez que por qué existía esto, y JJ Benítez les dice, bueno, porque simplemente el día en que se conozcan este tipo de hechos, la gente va a perder interés en la economía como tal, en seguirles el juego en la economía como está. Y por eso mismo esconden también a veces los diferentes descubrimientos científicos que pueden hacer que nuestra cultura, nuestra civilización a nivel internacional pueda tener una evolución en la cual podamos tener energías gratuitas, ¿no? ¿Por qué? Porque parte del consumo del individuo pues es el consumo de energías, de las diferentes energías que hay. Es una madeja de hilo de la cual vamos a ir sacando la hebra, la vamos a ir desmarañando hasta encontrar el otro extremo del hilo y que lo vamos a estar viendo a través de todos estos principios. Cuando vemos esto, pues siendo un poquito objetivos, podríamos decir que si existiesen los extraterrestres, podría estar implícita aquella teoría de que, como yo les explicaba, de una de las teorías en las cuales podemos ser evolucionados o podemos ser creados a través de una ingeniería fuera de este mundo, ¿no? Y entonces los que son en algún aspecto religiosos dirían, es que ¿cómo podemos ser nosotros? O somos creados por Dios o no somos creados por Dios. Ya no lo entiendo muy bien. Entonces yo les diría, bueno, la creación divina por un lado habla de que hemos sido creados por Dios, pero también habla de que hay una gran cantidad de ángeles y otros que están junto con Dios. No hay nada que nos asevere en forma contundente que cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estuviese hablando única y exclusivamente con el verbo de Dios, que se supone que es Cristo. Entonces, aquí estaríamos hablando de que podría haber sido Cristo. El caballo de Troya dice que efectivamente fue Cristo el que nos creó y que efectivamente pues es parte de esos hijos de Dios y que estas culturas ancestrales que decían que pudimos haber sido creados por esta ingeniería de tipo extraterrestre podrían estar siendo contempladas por este ingeniero que es Cristo y que en un momento dado se podría decir que era extraterrestre. No conocemos la naturaleza definitiva sobre la cual podríamos estarlo calificando. Sin embargo, el Señor Jesucristo es indiscutiblemente el Hijo de Dios, creador del universo. Entonces, es una extensión de conocimientos que vamos a estar viendo a través también de los estudios que vamos a hacer aparte del caballo de Troya. Entonces, espero que hasta aquí esté siendo un poquito más claro el aspecto de que pues les estoy pidiendo su paciencia para que veamos todos los puntos que hablan sobre las diferentes culturas
cómo ellos entendían que estos ingenieros del espacio eran los que nos habían creado según sus historias y que también eran los hijos de un Dios universal que ellos conocían. Entonces lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante, y eso es lo que quiero darles a entender. Todos los hallazgos que tenemos hasta ahorita, las pruebas de que existen extraterrestres y demás, junto con las historias de las culturas antiguas, nos están llevando a ese punto en que fuimos creados por estos extraterrestres y que a su vez podría estar implícita la creencia en el Señor Jesucristo y en Dios. Luego podríamos ver que los expertos dicen que las probabilidades de que pudiera existir seres vivientes en el universo, o sea, un planeta con vida en el vasto universo, tomando en cuenta que hay miles de millones de galaxias y en cada galaxia hay miles de millones de estrellas. Si cada galaxia tuviese de 200 a 400 mil millones de estrellas, entonces habría de 20 a 200 billones de estrellas en el universo que podrían tener vida. Esto quiere decir que 200 billones de planetas podrían existir en todo el universo con muchas probabilidades de vida, igual que nuestra Tierra. Entonces, para que podamos entender, un planeta, yo ya les decía, necesita ese movimiento de rotación, necesita ese movimiento de traslación, con una distancia exacta alrededor de su estrella principal sobre la cual está orbitando para obtener la temperatura exacta, ¿no? Entonces, con un satélite, una luna o con varias lunas, o de tal manera que para que pudiese existir movimiento de agua y demás, en el caso de que se necesitara la evolución. Pero en el caso de ser creados, podrían sobrevivir en estos planetas aún sin ese meteorito o sin ese satélite que muchas veces tiene, en nuestro caso tiene la Tierra y que muchas veces tienen otros planetas, ¿no? Entonces, sin embargo, ya teniendo vida, sí podría existir la vida en esos planetas, aún con una o con varias estrellas, ¿no? Entonces, o con una o varias lunas. Entonces, pues todo esto se podría decir que pues toda la distancia constante, promedio, y el satélite exacto, la distancia exacta de nuestro satélite, la distancia exacta del Sol, las sustancias como deberían de ser, y todo esto nos hace saber que efectivamente somos creados. La teoría de evolución es una teoría muy difícil de que se cumpla, lo vamos a ver posteriormente. Entonces, yo les invito a que sigamos. Nuestro siguiente tema sería ¿por qué la evolución? ¿Qué tiene que ver la evolución? ¿Y qué tan cierto o qué tan probable sería de que fuésemos una evolución cuando se necesitó una estrella a cierta distancia, una luna, se necesitaron ciertas sustancias, pero aún así las bases principales para las teorías de evolución nunca se pudieron cumplir, y lo vamos a ver más adelante. Además de esto, existe la creación del ADN, que es una prueba contundente, es como si fuera el sello de que fuimos creados, y junto con eso está, para terminar de poner el último clavo en el ataúd, y terminar de cerrar este comentario, también está el flagelo bacteriano, que vamos a ver más adelante. Gracias, espero que les esté agradando, espero que lo disfruten. Hasta luego.